Vamos a charlar un poco sobre un capítulo de Lucas que es hermoso, ¿sí? Que es el capítulo 15. El capítulo 15 es un capítulo en el que Lucas, el evangelista, nos presenta tres parábolas. Los fariseos, los escribas, se le ponían en contra a Jesús porque Jesús se sentaba y comía con los pobres, con los leprosos, con los que cobraban impuestos, con los que nadie quería en la sociedad. En aquellos tiempos, a mí me gusta ir a ver cómo eran esos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos, el que se sentaba en la mesa conmigo, yo le daba honra. Entonces Jesús estaba honrando a esos que para la sociedad eran la deshonra por completo. Este capítulo 15 es la respuesta de Jesús a los fariseos, a los escribas, a los religiosos, ¿sí? Y en esta respuesta vemos estas tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Pero yo personalmente le cambiaría el nombre, aunque no se puede cambiar ni una coma de la palabra, pero me atrevo a decir que yo las llamaría las tres parábolas, las parábolas de la gracia de Dios. Porque en ella vamos a encontrar cosas perdidas, pero vamos a ver el gozo que nos da y el gozo que tiene el Señor por encontrarlas, ¿sí? Y ahí empezamos a darle un poco de entendimiento a lo que Dios nos ha querido venir a contar hoy. Todo lo que está perdido puede ser encontrado por el Señor. Estar perdido es estar en peligro, ¿sí? Es no tener presente ni tener futuro, es tener un futuro totalmente incierto. Y veamos un poquito, la oveja fue encontrada y puesta sobre los hombros del pastor. En el antiguo pueblo judío, los sacerdotes llevaban una estructura puesta sobre, como si fuera un chaleco que se llama efod, y ese efod tiene en cada uno de los hombros unas piedras cuadradas, preciosas, talladas el nombre de las tribus, de las 12 tribus, 6 en el lado derecho, 6 en el lado izquierdo. Quería decir que el sacerdote se ponía al hombro a las 12 tribus de Israel. Y acá nuestro amado pastor nos toma como ovejas, nos encuentra y nos pone arriba de sus hombros. ¿Sí? Y aparte, Cristo comienza comienza con 100 ovejas y termina con 100 ovejas, no se le escapa ninguna. La otra parábola es la de la moneda perdida. Imagínense para una mujer pobre, la pobreza abundaba en ese momento, la dote de su casamiento eran 10 monedas y se le había perdido una. Imagínense la desesperación de esa mujer para encontrar esa moneda. Dice la palabra que era un dracma, el equivalente a un mes de sueldo de una persona. Tenía un valor importantísimo, pero aparte porque era como si de nuestro anillo de boda se cayera la piedra preciosa. Y la buscó, limpió, prendió velas hasta que la encontró. Y acá el Espíritu Santo también nos muestra que el novio va a venir a buscar todo lo que le pertenece, va a venir a buscar a su iglesia para casarse. Cristo va a venir a buscarnos completos. Entonces, si estamos perdidos, Dios nos va a ir a buscar. Bueno, y llegamos ahora, pasa la otra, llegamos ahora a la parábola del hijo pródigo. Y esta es la que hoy vamos a tratar. Esto muestra dos hijos que están perdidos. Uno está dentro de la casa y otro está fuera de la casa. Volvemos a repetir, para mi parecer, yo le llamaría las parábolas de la gracia del corazón del Padre, porque es
Ese es el mensaje que quiero que nos llevemos. Dios nos va a ir a buscar siempre, como va a ir a buscar o va a esperar que volvamos a su casa. Les voy a pedir, como siempre, una cosa que a mí me llena, que es honremos a Dios cuando nos habla. Ahora vamos a leer y nos va a hablar Dios a nuestro corazón. No me importa que estén con la Biblia, me gustaría que se pongan de pie y vamos a honrar al Señor. ¿Sí? Dice Lucas 15, 11 al 32. De ahí lo tienen y lo pueden ir leyendo. Y dice así, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con alguna de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y poned calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y todos comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué es esto? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, Padre, he aquí, tantos años yo te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes en rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pueden tomar asiento. Bueno, acá encontramos 4 personajes de los cuales vamos a hablar esta noche. Primero vamos a hablar del padre de su casa. La casa del padre es un lugar confortable, es el mejor lugar donde cualquier persona quiere estar. Hay amor, no hay ningún problema, no nos falta nada, podemos pasar horas y horas hablando con nuestro padre, ¿sí? Es imposible describirlo para nosotros como humanos por completo, ¿sí? Me imagino que todos pensaremos en el gran amor que tiene el Padre, el gran corazón que tiene el Padre, la paciencia, la ternura. Aquellos que hemos tenido Padre y lo hemos podido disfrutar, quizás nos acordamos de esas cosas.
por ahí tuvimos un padre ausente, pero bueno, por lo general el padre es eso. Y nuestro padre tiene mucho amor, un gran corazón, mucha paciencia y mucha ternura. ¿Estamos de acuerdo? Y yo pensaba, ¿no? Y me imaginaba, el padre debe haber pasado mucho tiempo atrás de una ventana en su reino, mirando por dónde vendrá, quiero que vuelva, quiero que mi hijo venga, ¿sí? Me imagino la alegría que debe haber tenido cuando lo vio venir a ese hijo que se había ido, ¿sí? Imagínense que el vestido de una persona noble, ¿sí? Era una túnica ajustada, muy ajustada al cuerpo, que no te permitía más que caminar despacito. Y el padre se debe haber arremangado y habrá salido corriendo a buscarlo. Imagino también en el momento en que el hijo le pidió la herencia y el padre se despojó y se humilló a sí mismo y le dio la herencia, ¿sí? Dice Pablo en Filipenses 2, 5, 8, haya pues en vosotros este sentir que tuvo también Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no le importó, dejó de ser Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta morir y muerte de cruz. Me imagino también cuando el Padre hizo esto, ¿sí? De entregarle sus bienes, ¿sí? Lo hizo porque quería salvar la vida de su hijo. Porque la ley en Deuteronomio 21 nos cuenta que cuando un padre tiene dos hijos, el mayor va a recibir 2/3 de la herencia y el menor 1/3 de la herencia. Pero dice Deuteronomio que si alguno de los hijos le pide en vida la herencia, el padre lo puede agarrar, llevar a los ancianos de la iglesia y los ancianos de la iglesia lo van a matar por apedreamiento. Pero el padre no hizo esto con el hijo pródigo. Lo que hizo fue juntar la plata y dársela. Imagínense que juntó mucho, porque eran vacas, eran corderos, era trigo. Se llenó los bolsillos y se fue. Soportó la humillación y la muerte el padre, ¿sí? Y no le importó nada. Ese es el Padre y su reino. Vamos ahora al hijo menor, el pródigo. Cuando uno habla de una persona que es pródiga, dice, bueno, tiene muchas cualidades, es muy bueno, sí, pero si vamos al diccionario dice que pródigo también quiere decir persona que despilfarra o gasta sin cuidado todos los bienes. Y como sinónimo es malgastador, mano larga, derrochador, despilfarrador. Increíble la palabra de Dios. El muchacho, me imagino, pienso, que lo que le pasó es lo que nos puede haber pasado a mucha gente cuando estamos en la casa de nuestros padres y de golpe queremos ir a vivir nuestra propia vida. En la casa de papá y de mamá, en la casa de papá en este caso, tengo todo. Tengo un reino, tiene muchas cosas, tengo amor, compañerismo, puedo charlar, pero acá ya no me gusta estar. Quiero levantar alas, volar. Si solo me pudiera ir, allá a lo lejos hay otros reinos con pastos verdes. Quiero ir a ver esos pastos verdes. Pero el padre no juzgó para nada lo que él pensaba, sino que lo que hizo fue entregarle la herencia, le llenó los bolsillos de dinero, ¿sí? Y se fue tranquilo a un país lejano, donde hay buenos pastos verdes y nuevas aventuras. Recorrió la noche, diversión, mujeres, compañías fáciles, amigos a rolete. Acordémonos que es muy parecido a nuestras vidas, o por lo menos las de algunos.
Pero un día se le terminó el dinero, porque el dinero que viene fácil también se va fácil. Y una vez que se terminó el dinero, vinieron los problemas. Al mismo tiempo que se terminó el dinero, desaparecieron los amigos. Entonces empezó a buscar a la gente que lo acompañaba a emborracharse, a estar con las mujeres, a drogarse. No encontró a ninguno. No, le decían. Para colmo, en el país hubo una crisis económica tremenda. Los pastos verdes se pusieron amarillos. Buscaba trabajo, nadie le daba trabajo. Imagínense que tampoco había trabajado nunca porque él estaba en la casa del Padre. Todas las puertas se le cerraron. Ningún amigo le quedaba. Nadie con quien compartir las cargas. Qué importante es compartir las cargas. ¿Cuántas veces estamos con un problema y vemos a alguien que nos puede escuchar y al Padre que nos escucha y que nos dice, tranquilo, yo estoy acá en tu corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir a vos? Cuando estamos en la noche, droga, alcohol, juergas, amigos, bárbaro. Pero cuando estamos en las malas desaparecen todos. Beben con vos, consumen con vos, pero si se terminó el dinero, se fue. El muchacho terminó pidiendo que le dejen hacer algo y lo mandaron a estar con los cerdos. En un corral de cerdos alimentándolos, lleno de mugre, lleno de estiércol de cerdos, sucio, pidiendo que le dejen comer unas algarrobas. Yo busqué la foto de una algarroba, es como una chaucha, que ya de verla es fea. Imagínense que era lo único que podía comer. A ver, ¿a dónde llegó el hijo pródigo? Llegó a 3 lugares. Ponete la otra imagen. A vergüenza, esclavitud y a estar sobreviviendo. Dice que cuando le decimos a Dios que no lo queremos, en nuestra vida le pedimos nuestra herencia, nos vamos, estamos con la droga, el alcohol y todo, y terminamos en 3 cosas. Vergüenza, esclavitud, ¿sí? Y siendo sobrevivientes. Y la canción hablaba, ya no soy un esclavo, ¿sí? Y ya no somos esclavos, porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, paga las deudas y pone el sello y compra nuestra libertad. Jesús en la cruz compró nuestra libertad. Vergüenza, vergüenza total. ¿Se imaginan lo que era para un judío que no puede ver la carne del cerdo, tener que estar en contacto con el cerdo? Era lo peor que le podía pasar. Esclavitud, había perdido hasta los calzados, hasta las sandalias. El único que andaba descalzo era el esclavo y él estaba descalzo, ¿sí? Pero fue esclavo por decisión propia, no fue esclavo porque alguien lo compró como esclavo. Y se convirtió en sobreviviente. Sobrevivir es dejar de vivir, ¿sí? Sobrevivir es lo que nos pasa cuando no tenemos que comer, no tenemos que hablar, no tenemos que sentir y apenas tenemos algo como para hoy meter en la panza y no sabemos mañana. Sobrevivimos, no sabemos si mañana va a existir, no tenemos futuro, pero tampoco tenemos presente. Cuando le decimos a Dios que no lo queremos en nuestra vida y le pedimos nuestra herencia y nos vamos, ¿sí?, a vivir a donde sea, ¿sí?, terminamos en vergüenza, esclavitud y sobreviviendo. La historia de este hijo, querido amigo, habla de vos y de mí. Habla de nuestras historias. Aunque hayamos estado en el Evangelio o no hayamos estado en el Evangelio. Porque lo que hay que entender es que nosotros somos hijos de Dios. Seamos o no seamos cristianos, tenemos su ADN. Si estuvimos en una iglesia, si estuvimos en el Evangelio o no, no importa, somos hijos de Dios. Nos fuimos de Él y ahora tenemos la posibilidad de poder regresar. Entonces, este punto de la parábola nos muestra
un cambio, una inflexión, algo que cambió en él, porque le dice la palabra, y volviendo en sí. La palabra original en griego, que es más rara que ni les cuento, se traduce como que se arrepintió, como que se despertó de un sueño, como que cambió su perspectiva, cambió su forma de ver. ¿Sí? La vergüenza, la esclavitud, el ser un sobreviviente, hizo que cambie su cabeza. Siempre, como decíamos recién, estuvo conectado a Dios, porque el ADN nuestro es el de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza, dice Génesis. Aunque ya en el capítulo 5 habla de semejanza, porque por el pecado habíamos perdido la imagen de Dios, pero sí somos hechura de Dios. Siempre estuvimos conectados con la matriz de Dios, pero ¿cuántas fantasías e ilusiones y ensoñaciones vivimos en la vida? De golpe se despertó. Y solamente podemos despertarnos cuando nos arrepentimos. Arrepentimiento, palabra clave. ¿Sí? Palabra clave. Tómenla ahí. El arrepentimiento es pensar, es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer, dice el diccionario de la Real Academia Española. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que hice algo mal. Es un cambio en la manera de pensar, es un cambio en el corazón, es una nueva perspectiva, ¿sí?, de Dios que estaba escondida y que aflora, ¿sí?, dentro mío. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de perdón. Esto es el diccionario teológico de CLIE, ¿sí? Esa es la definición de arrepentimiento de un diccionario teológico. Arrepentimiento quiere decir cambiar la mente. No vamos a tener una mente nueva, vamos a cambiar la mente, vamos a dar una vuelta en la página. Vamos a despertarnos, dejar de tener esa perspectiva y cambiar a una nueva perspectiva, salir de ese sueño que vivíamos, que nos llevó a las drogas, al alcohol, a apartarnos, a un montón de cosas. Ahora, no es lo mismo el arrepentimiento que la vergüenza. Porque cuando estaba en esta parte me acordé de mi papá. Mi papá era alcohólico y él tenía mucha vergüenza de que yo lo vea borracho, pero nunca se arrepintió. Pensé también en una mujer embarazada, quedó embarazada y le da vergüenza la panza, pero no está arrepentida del pecado que cometió, porque el hijo no es de su marido, sino que es del vecino. La vergüenza no te cambia, no cambia a nadie. Podemos pasar la vida avergonzados porque usamos drogas, podemos pasar la vida avergonzados porque tenemos esa mala costumbre de estar en la pornografía, porque nos drogamos, porque engañamos a nuestras esposas. Podemos vivir con vergüenza toda la vida y nuestra vida se va deteriorando día a día. Pero no hay cambio. La vergüenza no cambia nada. Y este muchacho, el hijo pródigo, se arrepintió. No es que se avergonzó. Volvió en sí. Volver en sí. Y dijo, yo provoqué esto. Mi padre siempre fue bueno. Yo no fui bueno. Hasta tus sirvientes o sus sirvientes viven mejor que yo. Y yo vivo entre los cerdos. Volvió en sí. Cambió totalmente la perspectiva y también renunció a hacerse víctima. Es muy común que digamos, y yo soy así porque las circunstancias de la vida. No, él dijo, yo lo hice, yo fui, yo soy el pecador. No dijo, fue la sociedad, fue el entorno, la junta. No, dijo, fui yo. Yo soy el que me tengo que levantar y dar un paso de vuelta a casa, dice. Querido amigo, Jesús
no salva a aquel que se victimiza, salva al que se arrepiente. Dejémonos de ser víctimas o hacernos las víctimas, ¿sí? Mientras sigamos creyendo que el responsable de nuestros dramas en la vida es mi papá, es mi mamá, es el profesor, es el que me dio la droga, no tenemos salvación. Vamos de nuevo, mientras hacemos responsable a otro de lo que me pasa, no me voy a salvar. ¿Alguna vez pensaron por qué Adán y Eva se fueron sacados del paraíso? Les propongo algo, agarren el libro de Génesis y léanlo desde el principio hasta el fin. En ningún momento se arrepintieron de haber comido el fruto perdido. Nunca. Se echaron la culpa uno al otro. Adán le dijo, no fui yo, fue Eva. Y Eva dijo, no fui yo, fue la serpiente. Pero en ningún momento, en ningún versículo, en ninguna palabra hablan de arrepentimiento. Porque si se hubieran arrepentido, estaríamos en el paraíso. Y si Adán no hubiera comido la fruta y Eva sí, Dios hubiera mandado a Jesucristo que salve a Eva. Esa es la misericordia de nuestro Señor. No, fui yo el que cometí el pecado, no fue el otro el que me llevó al pecado. Estoy acá porque es responsabilidad mía, estoy acá porque yo agarré la droga, estoy acá porque yo me metí en esto y voy a volver a la casa del Padre. Este es mi cambio de perspectiva. Voy a decirle que pequé contra Él y contra el cielo, no merezco nada. Y el padre que estaba esperando en la ventana lo vio de lejos y corrió a los brazos de él. Imagínense que si el dueño de casa no llegaba primero al hijo, los servidores de la casa lo iban a matar, porque lo que había hecho estaba fuera de la ley. Pero para el padre la ley ya no importaba, importaba su misericordia. Y corrió y llegó primero al hijo, y así sucio, lleno de excremento de cerdo, maloliente, lo abrazó y lo besó. Y yo te pregunto, ¿quién más que nuestro Padre Celestial nos puede abrazar y besar en la condición más pútrida de nuestra vida? Nadie más. Lo amó y lo amó y lo sigue amando. Y te ama y te va a seguir amando. Pero vos tenés que arrepentirte. Y yo tengo que arrepentirme. El padre lo había estado esperando, estaba calculando a ver cuántos metros había hasta la loma cuando lo veía venir. Habrá pasado un montón de tiempo, pero en ese tiempo estaba él confiado de que iba a volver. Y me pongo a pensar, imagino, no sé por qué, cada vez que me lo imagino atrás de una ventana esperando desde el castillo celestial verlo venir. Tengo algo con las ventanas. Dice el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se arrepintió, confesó el pecado. No, fue culpa de Adán, le dijo, no, yo no fui, fue Eva. Y Eva le dijo, no, fue la serpiente. Pero él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí? Confesó su pecado y se arrepintió. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesión lleva al perdón de Dios y lleva a nuestra limpieza. Confesión, perdón, limpieza. No hay otra. Aquel que un día agarró una toalla ante sus discípulos, se la ajustó y se puso a limpiar los pies de los discípulos, hoy, a través de la sangre derramada en la cruz, sigue limpiando los pies de cada uno de nosotros y nos sigue lavando de cada uno de los pecados que hemos cometido, siempre y cuando
nos arrepintamos. ¿Qué dijo el padre? Le dio ropa nueva, anillo nuevo, sí, y le dio calzado nuevo. Le dio ropa nueva, porque la ropa nueva corresponde a la justicia de Cristo, ¿sí?, que cubre al creyente. El anillo es la insignia de que vos sos un hijo adulto. En la sociedad judía, el hijo adulto tenía un anillo y él lo recuperó, el padre se lo volvió a dar y con eso le dio los plenos derechos de ser hijo nuevamente. Y le dio calzado. El que no tenía calzado era esclavo, lo sacó de la esclavitud. ¿Y qué hizo? Hizo una gran fiesta para festejar que el hijo que estaba muerto volvió a la vida, que el que estaba perdido había vuelto. Querido amigo, te voy a decir una cosa, la gracia es barata para vos y para mí. La gracia de Dios es recontra barata, solamente pide arrepentimiento. Es cara para el que la da, es cara para Dios, porque si no mata a un cordero, no muere el cordero, nosotros no somos salvos. ¿Está? Ahora vamos a hablar del hijo mayor, el que estaba en la casa del padre. Bueno, ¿qué podemos decir del hijo mayor? Trabajaba en el reino de Dios, en el reino del Padre. Llegó del campo y se quejó por el ruido de la fiesta. Y lo peor es que no quiso entrar en la fiesta. Aunque el padre salió y le dijo, vení hijo, pasá, entrá. No, yo no voy a entrar en la fiesta. Es más, le echó en cara que había trabajado toda la vida. Trabajé, serví, estuve. No se alegró por el hermano que había vuelto. No se alegró por el que estaba muerto y ahora vivía gracias al Padre. Le dijo, yo que siempre estuve en la casa, yo que hace tiempo que te sirvo, yo que sigo todas las normas de esta iglesia, yo que estoy en el ministerio, yo que estoy esperando que me pongas en el lugar que me corresponde, yo que espero que me des un servicio especial para mí, y vos mataste el cordero gordo por él. Estaba enojado, no estaba satisfecho, no estaba convertido, no creía. Estaba ahí porque estaba acostumbrado. Es posible que estés toda la vida, que estemos toda la vida sirviendo en una iglesia, cumpliendo las normas de una iglesia, pero que nos encontremos a kilómetros de la casa del Padre, a kilómetros del corazón de Dios. Dios te dice hoy, a ver, mostrame tu anillo. Mostrame el anillo que te da entrada al reino del cielo. Mostrame tu vestido, porque yo te cubrí con mi justicia. Mostrame tus sandalias, que yo te compré como esclavo, te pagué la libertad y te di garantías. Y vos no querés entrar a la fiesta. Todo es tuyo. La mesa de la gracia está servida. Pero ¿no querés venir a festejar? Ese era el hijo que estaba en la casa. ¿Quién estaba más perdido? Pero este muchacho estaba totalmente desconectado del corazón del Padre. Estaba en el reino, pero no estaba conectado con el Padre. Porque si hubiera estado conectado con el Padre, lo hubiera amado igual que el Padre lo amaba a él. Y cada tarde que el Padre se pasaba atrás de la ventana mirando a ver si el Hijo volvía, él se le tendría que haber estrujado el corazón. ¿Y sabes qué? Tendría que haber salido a buscarlo al hermano y a traerlo al Padre. Pero no lo hizo porque no amaba al Padre. ¿Qué es lo que amaba? Amaba todo lo que el Padre le tenía que dar. El dinero, la posición, el ministerio, el poder. No amaba al Padre, amaba lo que el Padre podía darle. Estaba enojado por el Padre, porque el becerro, el anillo, el vestido y las sandalias que el Padre le habían dado al hermano eran la herencia de él. Le importaba el dinero, nada más. Tanto un hermano como el otro estaban perdidos. Sabemos que uno entró en la fiesta, el otro no sabemos. Y yo te pregunto, a aquellos que hace mucho que estamos en la iglesia, ¿vamos a entrar a la fiesta?
¿Queremos entrar a la fiesta? La fiesta es en el cielo, muchachos. Ahí todos los días hay fiesta. Si nosotros no cambiamos nuestra perspectiva, seamos hijos pródigos o seamos el que está en la casa, no vamos a estar en la fiesta. Y la fiesta está en el cielo y todos los días hay fiesta en el cielo y todos los días alaban al Padre los ángeles. Y nuestra misión, nuestro fin, ¿sí? Cuando Fabián me dijo un día nos vemos en la meta es el cielo. La meta es el cielo. Reveamos nuestro corazón. Esa es una de las enseñanzas. Bueno, vamos al tercer hijo y a la fiesta. El tercer hijo es el hijo que nos está relatando la parábola. Es Jesucristo. Es el hijo ideal, libre de pecado, que vino desde un lugar lejano a este mundo para cumplir la voluntad del Padre, que se despojó de ser Dios y se convirtió en hombre, que tuvo una vida de servicio, de sacrificio y de muerte. Estuvo voluntariamente dispuesto a morir en la cruz, por vos, por mí, por todos. Jesucristo es el becerro que el Padre mandó a matar para que haya fiesta en el reino. Si no se mata un becerro, no hay fiesta. Y el becerro ya murió. Nosotros tenemos que decidir si entramos o no entramos en la fiesta. Ahora vamos a reflexionar un poco juntos, ¿sí? Si vos sos el hijo que se fue lejos a otro país, Ale, ¿querés venir? Si vos sos el hijo que se fue lejos a otro país, dice la palabra, nos dice Dios, arrepentite, no tengas más vergüenza, cambia tu mente y deja de hacerte la víctima. Vení, entrá a la fiesta, vení a comer con los manjares celestiales que están preparados, ¿sí? Que Dios tiene preparado para vos y para mí. Ahora, si sos el hijo mayor y estás a miles de kilómetros del corazón del Padre, que no te interesan tus hermanos, no te interesa nada, solamente el lugar que ocupás en la iglesia, en el reino, la posición que tenés en el reino, pero no disfrutás de la fiesta, el Padre te dice, vení tranquilo porque todas las cosas son tuyas. Todas son tuyas. Y si nunca confiaste en Jesús como tu único Salvador, yo te invito a 3 cosas. A que te arrepientas de tu pecado, a que pongas tu fe en Cristo y a que coloques tu confianza en Él. Ya no somos más esclavos porque Él pagó con su sangre nuestra libertad. Ya no dependemos de la ley de Moisés, dependemos de la gracia. La gracia es algo que nos da de regalo, solamente nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados y que pongamos a Jesús como nuestro único Salvador. Y si alguna vez te alejás de la casa del Padre, nunca te olvides que Él va a estar esperándote atrás de la ventana hasta que vengas caminando y aunque tengas olor a podrido, te va a abrazar y te va a amar. Te va a amar. No importa lo que hiciste. No importa lo que hiciste. Importa que te arrepientes. Importa que te arrepientes. Si alguna vez aceptaste a Cristo en tu corazón y lo querés volver a hacer, te voy a invitar que te pongas de pie. Si nunca lo hiciste, de corazón te voy a pedir que lo hagas conmigo. Con una simple oración que dice, amado Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi Salvador. Te pido, Señor, que me limpies, que me sanes y que anotes en el libro de la vida mi nombre. Porque te amo porque vos me amaste primero. Si necesitas
o viniste con alguna cosa que te pesa, con alguna cosa que querés dejarla acá y que Dios te transforme el corazón, te pido que te acerques, que va a haber alguno de los muchachos de oración que van a venir y van a orar por vos. Pero te pido que te lleves esto. No hay fiesta si Dios no mataba al cordero. Y ya lo mató. Y ya lo mató. Y lo único que Él está diciéndote es: arrepentite y volvé a mí. Arrepentite y volvé a mí. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar con vos por siempre. Porque Él es el principio y el fin. Es el que es, el que era, el que fue y el que va a seguir siendo. Que Dios los bendiga. Vuelvo a repetirles, si alguno necesita oración, acérquese acá al altar. Y si no, que tengan una hermosa noche de viernes y nos vemos el domingo. Que Dios los bendiga.